Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Detienen a una banda de los rusos, identificada así. Ya le habíamos adelantado la información el día de ayer, pero Omar García Harfuch, desde la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, hoy habla de estos 12 detenidos, incluidos 2 en la capital del estado. También sobre uno de los más buscados por el FBI, y no es por narcotráfico, que pudiera estar en la ciudad de Tijuana. En alguna ciudad de Baja California se presume puede estar porque pues cruzó de Estados Unidos huyendo de la justicia, desde Washington por toda la costa oeste hasta esta zona fronteriza. También hablaremos sobre feminicidio que ocurre en la capital del estado, una mujer vinculada a la desaparición forzada de varios jóvenes en la ciudad de Tijuana, a quien identifican como la tía, la abuela o la güera, que fue detenida y que también está vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto se dio gracias a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. De igual manera, estaremos hablando el día de hoy sobre el impacto político que representa que Jaime Bonilla Valdés diga que no quiere tener alianza con Morena, y va a escuchar por qué, cuál es el principal motivo. También tendremos a Humberto Melgoza y su contraseña, como todos los martes. Programa completo el del día de hoy, ¿eh? Quédese que ya iniciamos. Pues contento de que esté con nosotros y sobre todo de que forme parte de manera activa de esta comunicación que tenemos. Una comunicación que es abierta, totalmente abierta para quienes decidan participar, pero sobre todo quienes son parte ya de la comunidad, que todos los días se conectan a estas personas que forman parte de este gran grupo poblacional que se suma todas las noches a las 8 en vivo, pero que también después le da el respectivo like, nos sigue de nuestras redes sociales y nos comenta cada una de la información que acá publicamos en linderonorte.com, en nuestras redes sociales y en esta plataforma en YouTube, totalmente en vivo. Muchas gracias. Y también si usted decide, porque bueno, muchos me han dicho, parece que nada más quisieras a un sector poblacional ya adulta. Le digo que no, realmente me he topado que adolescentes, incluso niños que ven con sus abuelos, con sus mamás, con sus papás, con sus tías, me dicen, nos ven todas las noches. También les mando un saludo, gracias por formar parte de esta comunidad, porque bueno, los adultos, las niñas, los niños, los adolescentes, también tienen esta opinión, ¿eh? No es que no se forjan una opinión, la tienen y quieren estar enterados de varios temas. Así que gracias por vernos y también para ellos y ellas que nos siguen, pues ya habilitamos nuestro espacio en TikTok. Teníamos otro espacio en TikTok, pero por problemas ahí con el tema de la contraseña y una serie de situaciones, pues no lo pudimos habilitar. Entonces perdimos mucho tiempo, prácticamente pues medio año, ¿no, Isaac? Yo creo. Medio año perdimos en no publicar nada. Ya el otro ya tenía pues ya bastantes seguidores y nos seguía mucha gente, ¿no? Pero bueno, en esto lo vamos a recuperar. Si usted nos seguía en TikTok en la anterior, en la anterior cuenta, lo invitamos a que se suscriba a esta. No sé si tenemos alguna imagen, Isaac. De justamente una imagen donde usted nos pueda seguir, Lindero Norte BC, creo es linderonorte.bc. Ahí nos puede buscar, vamos a buscar ahí un nombre, o Lindero Norte con Jorge Heras, también podría usted de esta manera ubicarlo. Ah, mira, aquí está ya subimos nuestros primeros videos en esta cuenta de TikTok, que apenas la acaba de habilitar Isaac Zavala en estos días, y en donde estaremos subiendo todos estos videos, que la única intención de meternos a TikTok, ahí sí la verdad no es que queramos monetizar y volvernos millonarios, no, ahí sí queremos ampliar nuestra comunidad, sobre todo para adolescentes y jóvenes que pues, usan mucho esta red social y que quizá pues, les sea más fácil. Pero usted también, si es adulto y le gusta estar ahí pasando sus ratos libres de manera recreativa en TikTok, pues bueno, síganos y va a tener información de lo más importante de cada programa
como también de nuestras videocolumnas y como información que va ocurriendo al momento. Así que síganos en TikTok, es la invitación que le hacemos el día de hoy y así nos estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Y por otro lado, pues vámonos iniciando ya de lleno con la información, porque el día de hoy se registró un feminicidio, una muerte de una mujer que ya se investiga como feminicidio porque así lo marca el artículo 129 del Código Penal de Baja California, pero que tiene algunos elementos que sí, podría tratarse de una muerte violenta por arma de fuego, aun cuando pues todavía falta el servicio médico forense que determine la causa de muerte y que la fiscalía nos informe sobre cómo lo están investigando. Pero el cadáver de una mujer, todo indica una adulta mayor podría ser, fue encontrada entre los escombros de un lote abandonado, como usted lo puede ver en la colonia Esperanza, esto al sur de la ciudad de Mexicali. Esta cadáver de esta mujer, de esta víctima, que podría, le digo, tratarse de una muerte violenta. Hasta el momento, pues bueno, se investiga como feminicidio la localización de este cuerpo, pero todavía no ha sido identificada. Ahí entre estos escombros fue encontrado el cadáver en la colonia Esperanza, entre la calle Coahuila y Progreso, en Mexicali. Fue la mañana de este día cuando se reportó el número de emergencias el hallazgo del cuerpo de esta mujer. Falta que se determine de cuál es la causa de muerte. En el lugar se encontró un casquillo, al parecer percutido, pero bueno, se encontró un casquillo de un arma de fuego. La mujer, al simple vista, el reporte que dan autoridades es que contaba con huellas de violencia y por lo tanto pues sería una muerte violenta, pero estaremos a la espera de que determine el servicio médico forense sobre este caso que está investigándose como feminicidio en Mexicali. Esto ocurrió en la mañana de hoy. Y si de confirmarse, sería el tercer feminicidio en lo que va del año en la capital del estado. Hay que recordar que el 10% en promedio en los últimos 10 años de los asesinatos de mujeres, el 10% de los homicidios que ocurren en Baja California, el 10% son tipificados como feminicidios. Y bueno, por otro lado, déjeme comentarle, bueno, está mal esa precisión, porque el feminicidio y el homicidio son delitos distintos. Entonces, hablamos que en promedio, por así decirlo, si ocurren 2,000 homicidios en Baja California, hubo años que fueron 2,500 homicidios en Baja California, eran 25 feminicidios, ¿no? Que es un delito aparte totalmente de los homicidios. Y bueno, ya metiéndonos también en información que de manera oficial da a conocer la autoridad, el día de hoy se informa sobre la detención de un hombre que ya fue también vinculado a proceso por el delito de feminicidio, y es quien ahorita usted ve en pantalla, que la Fiscalía General del Estado lo identifica como Julián. Julián está siendo investigado porque se encontraba el 1 de marzo, la noche del 28 de febrero y las primeras horas del 1 de marzo, Julián se encontraba junto a una víctima de feminicidio en las calles del Ejido Puebla, donde presuntamente con un objeto punzocortante lesionó a la víctima en diversas partes del cuerpo, lo que provocó su muerte en el lugar. Ya se celebró la audiencia de formulación de imputación y se solicitó la vinculación a proceso de Julián, a quien le fue concedida por el delito de feminicidio. Es decir, a quien vemos en pantalla está siendo procesado judicialmente y fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Mediante los elementos expuestos en la audiencia, el juez de control consideró el delito por razón de género, por lo que se le concedió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es decir, se encontrará privado de la libertad en la cárcel en tanto concluya la investigación. Estamos hablando 6 meses mínimo que pasará ahí en la cárcel. Ya después vendrá la audiencia intermedia y el juicio oral. De esta forma, hablamos que este caso ocurrido en Mexicali, que pues bueno, ya es reciente, ocurrido en el Ejido Puebla. Ahí, presuntamente Julián, con un arma punzocortante, hirió a la mujer, a su pareja sentimental, y quien terminó falleciendo. Y en otra información,
Esto ocurrió en el puerto de San Felipe, a quien considera la autoridad como un presunto halcón. ¿Quiénes son los halcones o los punteros? En este argot del crimen organizado, de la delincuencia, argot de la calle, son estas personas que notifican a las células delictivas, llámese narcos, llámese bandas, llámese pandillas, de que la autoridad se encuentra ingresando a la colonia, o que se encuentra haciendo operativos, o que se encuentra realizando, o que va a realizar algún tipo de actividad en las mismas colonias. A estas personas se les denomina como halcones o punteros también, ¿no? Pero en este caso, esto ocurrió en el puerto de San Felipe. Esta persona que usted ve en pantalla fue detenida y también procesada judicialmente por cometer el delito contra servidores públicos en agravio de diversas instituciones de seguridad. Con la carpeta de investigación que se dio a conocer en audiencia, el imputado, de nombre Eleazar, fue sorprendido realizando actividades de vigilancia conocidas como halconeo. ¿Qué intentaba hacer Eleazar, de acuerdo a la carpeta de investigación? Obstaculizar los despliegues operativos en la zona. Esta detención, que se logró la tarde del 20 de febrero sobre la carretera federal San Felipe Mexicali, Eleazar intentó amedrentar a elementos de la Secretaría de Marina, diciéndoles que él trabajaba para los jefes, que lo dejaran, porque no sabían con quién se metían. Así les dijo Eleazar, según lo que se determinó, en donde, en esta audiencia, el juez de control pues le puso prisión preventiva justificada, porque este delito no amerita prisión. Pero, pues bueno, el Ministerio Público, después de los alegatos, solicitó la prisión preventiva de manera justificada y se les concedió al menos por 3 meses, que se encontrará en la cárcel de Mexicali, después de que fuera detenido, pues echándole aguas o siendo halcón del crimen organizado. Y además les dijo a la Secretaría de Marina y a la policía: ey, ¿con quién se meten si yo trabajo para los jefes? Hay que recordar que estas zonas pues son de la zona de San Felipe, la operan los Chapitos del cártel de Sinaloa. Esta es una zona bien identificada por ellos. Se peleó durante algunos meses con los rusos, pero se identifica plenamente que actualmente operan solamente los Chapitos. Y por otro lado, informarles esto que no tiene nada que ver con temas de seguridad. Me refiero a temas de narcotráfico, de detenciones. Esto es una intervención que hace la Policía Municipal en favor pues de una familia que había reportado a un adulto mayor como desaparecido y fue localizado en las calles de Mexicali. El adulto de 71 años de edad, que fue, le digo, reportado como extraviado en la ciudad de Mexicali. Se trata del señor Alonso Cervantes Núñez, a quien ve usted en pantalla, a quien las autoridades pues lo terminaron encontrando después de que fue visto por última vez en la colonia El Roble, donde él tiene su domicilio. De ahí salió y se extravió. La policía municipal hizo una pesquisa para solicitar la ayuda de la ciudadanía y la noche de ese mismo lunes que su familia lo reportó como desaparecido, es decir, el día de ayer lo reportan y pues ayer por la noche se recibió un reporte por medio del C5 donde se informó que el adulto mayor de 71 años de edad, Alonso Cervantes Núñez, pues ya había sido encontrado en situación vulnerable en plena vía pública. Por ello, la policía municipal inmediatamente lo resguardó y notificó a su familia para que acudieran pues por él. Hay que recordar que la unidad de atención para personas en estado de vulnerabilidad, es la que se encuentra a cargo de darle las atenciones necesarias a quienes se encuentran extraviados. Pues notifica a la familia y fue su familia quien acudió desde la colonia El Roble hasta la comandancia central. Firmó el documento de que pues, bueno, le entregaban al señor Alonso, 71 años, que pues se extravió y fue encontrado en la vía pública, afortunadamente por la intervención de la policía municipal. Y en otro tema, esto ocurrió en la ciudad de Tijuana. En la ciudad de Tijuana fue reportado un caso que la verdad uno no puede entender cómo los profesionales de la salud, con toda esta respeto, respaldo de la población, confianza que se les tiene,
sobre todo cuando a la hora de pues, auscultar tu cuerpo, a la hora de ponerte una inyección, a la hora de... Es una confianza que tú le tienes porque pues, obviamente, sabes, piensas que son personas respetables. ¿Qué sucedió en la ciudad de Tijuana? Que fue denunciado un médico el día de hoy por el delito de abuso sexual cometido en un consultorio de la farmacia Simi, ubicada en la colonia Villafontana, en la ciudad de Tijuana. De acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tijuana, esto ocurrió en un consultorio de las farmacias similares, como le digo, de la colonia Villafontana. Los oficiales se entrevistaron con la parte reportante, quien manifestó que acudió a consulta médica con síntomas de gripa. La persona que denuncia informó que durante la consulta, el médico que la atendía presuntamente realizó tocamientos en sus partes íntimas sin su consentimiento, por lo que decidió salir rápidamente de su consultorio. Llegó la policía municipal y bueno, terminó arrestando a Francisco Javier de 75 años de edad, a quien pues se le leyeron sus derechos y fue detenido para ser turnado ante el Ministerio Público para que inicie todo el proceso judicial. Esto vamos a ver cómo lo lleva, porque sí, esto es parte de un testimonio contra el otro. No digo que no le deban de creer a la víctima, por supuesto, tan le creyeron que fue detenido el señor Francisco Javier de 75 años. Aquí el tema que pues ya la fiscalía ahí tendrá que encontrar los elementos sobre pues este doctor mañoso, ¿no? O sea, este doctor, bueno, ni mañoso, porque eso lo estaríamos prácticamente bajando el delito, ¿no? No, es lo que es un abuso sexual. Es esto, una agresión sexual. Pero, pues ahora viene el cargo más difícil de la fiscalía, que es, pues, comprobar que sí se dio y en qué contexto se dio y cómo se dio, ¿no? Lo que sí es una realidad es que esta mujer fue a recibir una atención médica en similares de la colonia Villafontana y pues salió corriendo denunciando una agresión sexual y llamando al 911. Rápida fue la atención de la policía municipal, hizo lo que marca el protocolo y ahora iniciará un proceso judicial contra este médico de 75 años de edad. Le digo, es muy raro. Yo me he atendido en similares. Yo creo que todos los que están viendo este programa se han atendido alguna vez en similares. Y pues vas con la confianza, ¿no? Le digo, de ponerte una inyección, de que te tomen el pulso, de que te tomen la presión, de que te revisen el pecho, ¿no? Y más cuando tienes gripa, bueno, una serie de elementos. Pero bueno, lamentablemente esto ocurrió, le digo, en la ciudad de Tijuana y ya veremos también qué otras medidas toma similares, ¿no? Sobre todo en reparación de la víctima y ver qué es lo que pues va a terminar pasando con este caso que pudiera ser menor para usted, quizá, pero la verdad sí es una cuestión grave el tema de agresión sexual. Y bueno, cambiando de tema, ahorita nos metemos de lleno a los temas de seguridad que traemos, pero bueno, antes de que entre Melgoza y su contraseña, comentar este caso que responde a uno de los hombres más buscados del FBI, que podría estar en Baja California. Y se trata de Samuel Ramírez Jr., a quien usted puede ver, bueno, ahorita lo vamos a mostrar. Primero la que está en rojo, Isaac. Porque en el mes de diciembre, el FBI reportó e hizo una alerta por uno de los hombres. El FBI de Seattle, ¿no? Mostraba que en esta parte al norte de la costa oeste de Estados Unidos, el 11 de diciembre daba a conocer esta ficha que usted va a ver a continuación, en donde solicitaba 5,000, daba de recompensa $5,000, si no mal recuerdo, $25,000, perdón, para la localización de este individuo, de Samuel Ramírez Jr., quien ya tiene 2 órdenes de aprehensión por presuntamente participar en el asesinato de 2 mujeres el 21 de mayo del 2023 en un bar de Washington, no Washington DC, sino Washington de este lado de la costa oeste. Una persona también resultó herida en el tiroteo que fue quien la denunció. Todo esto, le digo, ocurrió el 21 de mayo.
Tras el homicidio, Ramírez Jr. huyó a Lake Havasu City, Arizona, ¿no? Se vino a esta entidad fronteriza de Estados Unidos y sus padres, de acuerdo al reporte que hace el FBI, lo llevaron en coche a Tijuana el 23 de mayo del 2023. El 24 de mayo, el Tribunal Superior del Condado de King, en el estado de Washington, emitió una orden de arresto contra Ramírez Jr. tras ser acusado de homicidio en segundo grado, homicidio en primer grado e intento de homicidio en primer grado. El 14 de noviembre, el Tribunal del 2025, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Oeste de Washington, en Seattle, emitió una orden de arresto federal contra Ramírez Jr. tras ser acusado de fuga ilegal para evadir el proceso. Dos órdenes de aprehensión. Pero el día de hoy, el FBI da a conocer que Samuel Ramírez Jr. es uno de los hombres más buscados por el FBI e emite esta ficha en donde pues también está ofreciendo, elevó la cantidad de dinero, de recompensa, hasta por $1 millón, que es uno de los 10 prófugos más buscados del FBI. Se convirtió así Samuel Ramírez Jr. en uno de los más buscados del FBI, en una información que el día de hoy da a conocer el FBI a través de un boletín de prensa, que este hombre nacido en abril del 92, que mide 1,82 metros de estatura, de sexo masculino, es nacido en Estados Unidos, en California. Ojo, no es mexicano, sí es mexicoamericano, pero es gringo, pues, nacido en California, 91 kilos, blanco, marcas y cicatrices, tiene tatuajes en varias partes de su cuerpo, incluida la cara de un león en una muñeca y en un antebrazo. De esta manera, el FBI está ofreciendo una recompensa de hasta $1 millón. La anterior, la que emitieron en diciembre, era de $25,000 por información que conduzca directamente a la detención de Samuel Ramírez Jr., quien pues tiene vínculos con el estado de California, en Las Vegas, Nevada, Jalisco, en Sinaloa, México, pero que cruzó por Baja California, por Tijuana. De acuerdo a la información del FBI, sus padres lo cruzaron, pero ya pudiera estar o en Jalisco o en Sinaloa, y también tiene relación en Compton, California, como también en Las Vegas, Nevada. Se busca, lo que comentábamos ahorita, se busca a Samuel Ramírez Jr. por su presunta participación en los asesinatos de 2 víctimas mujeres el 21 de mayo del 2023 en el Star Bar and Grill en Federal Way, Washington. Una tercera persona también resultó herida en este tiroteo. Después del homicidio, Ramírez Jr., de acuerdo a esta ficha y esta información oficial que da a conocer el FBI, huyó a Arizona y el 23 de mayo del 2023 lo llevaron a Tijuana. El 24 de mayo del 2023, como les decía, el Tribunal Superior del Condado King en el estado de Washington emitió una orden de arresto contra Ramírez Jr., después de que lo acusaron del asesinato en primer grado, en segundo grado e intento de homicidio. El 14 de noviembre del 2025, un tribunal federal de primera instancia en Washington, en Seattle, expidió una orden judicial a nivel federal para arrestar a Ramírez Jr. después de que lo acusaron de darse a la fuga. Se debe de considerar armado y peligroso, y bueno, lo está buscando la autoridad estadounidense y posiblemente se pudiera encontrar en la ciudad de, puede estar en alguna ciudad de Baja California, pudiera estar en Jalisco, pudiera estar en Sinaloa. Lo que sí es que está prófugo de la justicia y hablamos, a quien vemos, a ver si le podemos poner otra vez la ficha de Isaac, a quien vemos es uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI, por quien están pidiendo pues $1 millón por su información. Ahí vemos el tatuaje que señalaba la autoridad y pues nacido en California, es hoy por hoy uno de los 10 prófugos más buscados del FBI y se pudiera encontrar y que se encuentra en nuestro país. Ahí está la información que se da a conocer el día de hoy, que también forma parte de lo que ha estado estableciendo la misma autoridad.
Y ayer le dábamos a conocer el caso de el Güero Beltrán, recordará. Una detención que se informaba la semana pasada en Baja California a través del semanario Z, y que las particularidades del operativo ayer lo mencionábamos, que se dio en el fraccionamiento Verona, y ayer le decíamos que está relacionado esta detención, que lo ligaban directamente a los rusos, y que además de esto lo había hecho directamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, la de Omar García Harfuch, la que lidera político morenista, y que además se había hecho un operativo para la detención de un hombre en el Valle de Mexicali. Además de esto, le comentábamos ayer que formaba parte de un operativo que se había hecho en otras entidades del país, incluido San Luis Río Colorado, Sonora, para detener a otros integrantes del cártel de los rusos. Incluso se hablaba de una detención en el estado de Oaxaca. Imagínense usted la manera, las redes o las ligas que tiene el cártel de los rusos en otras entidades del país, que pues mucho se ha hablado, o dentro de la información de inteligencia que da a conocer la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana y por parte también de autoridades federales, será pues el poderío, la presencia o la fuerza que tienen los rusos solamente en Mexicali y el Valle de Mexicali y el Valle de San Luis, y que además fue tejiendo sus redes hacia La Rumorosa y hacia el Valle de la Trinidad, en donde le encontraron, de acuerdo a lo que señalaba hace unas semanas la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, le encontraron un laboratorio en Valle de la Trinidad. Bueno, ahora también, pues con este operativo que se hizo en otras entidades del país, pues está vinculado a otros estados, ¿eh? Hoy Omar García Harfuch justamente emitió una información en la mañanera de la presidenta donde justamente habló de esta detención. Vamos a escucharlo y ahorita veremos las imágenes de a quienes fueron detenidos. El Gabinete de Seguridad llevó a cabo la operación Bacanora, una investigación iniciada por la Guardia Nacional, mediante la cual se ejecutaron 12 órdenes de cateo en una operación conjunta entre el Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estos cateos se realizaron en 3 estados de la República, en Baja California, Sonora y Sinaloa. Como resultado, fueron detenidos 12 integrantes de la célula delictiva Los Rusos, afín a la facción Los Mayos. En Tapachula, Chiapas, en una operación encabezada por la Policía Estatal y las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, se detuvo a 15 integrantes del cártel de Sinaloa, incluyendo a 7 personas extranjeras. Se aseguraron 15 armas de fuego, más de 1,000 cartuchos, granadas, equipo táctico y vehículos. En el puerto de Manzanillo, Colima, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron un semisumergible que transportaba más de 3 toneladas de cocaína. También fueron detenidas 3 personas extranjeras. Durante acciones de vigilancia marítima en Acapulco, personal de la Marina aseguraron 2 toneladas más de cocaína. En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en alta mar por personal de la Secretaría de Marina. Ahí también lo que señalaba las detenciones que se hicieron en Acapulco. Pero esta información importante que se dio a conocer el día de hoy, que justamente parecía como un seguimiento de lo que el Lindero Norte ayer les comentaba, ¿no? Sobre esta detención que les decía, hay mucho material y hay mucha información al respecto, pero no se nos había dado nada de manera oficial, de manera pública, ¿no? La información la que teníamos pues era oficial, la participación solamente de Harfuch, el operativo que desconocían las autoridades policíacas de Baja California, que fue de manera sorpresiva, sí, y que además de esto, pues ya había iniciado un proceso judicial y que ya prácticamente se encontraba en la Ciudad de México. Hablábamos también de la otra persona que había sido detenida en el Valle de Mexicali, pero no sabíamos qué tan relacionada la tenían, aun cuando fue detenido también por los mismos hombres de Harfuch. Pero ya, ahora sí, con fotografía, lo muestra el propio secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, desde Palacio Nacional, de este operativo denominado Bacanora. Qué curioso, ¿no? Que le pongan ahí Bacanora. Pero bueno, así se fue denominado Bacanora. Y pues era contra la célula delictiva de los rusos, incluido el responsable de tráfico de drogas sintéticas a California a gran escala, como lo es Omar Alfonso Beltrán Cárdenas, el Güero Beltrán.
a quien vemos ahí en la imagen, que justamente es uno de los dos que fueron detenidos en Baja California, de los dos que están ahí abajo dentro de los detenidos. Pero fueron 12 detenidos. En el caso de Alfonso Beltrán Cárdenas, el Güero Beltrán, que como les comentábamos ayer fue detenido en el fraccionamiento Verona, residencial ubicado en la zona dorada al oriente de Mexicali. También el segundo hombre que fue detenido en cateos en el Valle de Mexicali en la zona colindante de San Luis Río Colorado, Sonora. Los cateos se hicieron el jueves 5 de marzo y el viernes 6 de marzo en Mexicali, en San Luis Río Colorado, en Culiacán, Sinaloa. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en Mexicali se centra el control territorial y cobro de piso, mientras que San Luis Río Colorado es la base de operaciones de esta célula y la capital de Sinaloa es el núcleo logístico y directivo de esta facción del cártel de Sinaloa. Si bien es cierto, tanto el gobierno federal como el mismo autoridades baja californianas lo ubican a los rusos como una facción de la Malliza, porque de ahí crece o de ahí nace y de ahí empieza a tomar fuerza y ha participado en esta guerra contra los chapitos apoyando a los mayos, lo que identificamos ya es que se trata de un cártel también, de un grupo delictivo afín a los mayos, pero que lo podemos denominar como un cártel, el cártel de los rusos. Le repito, lo que dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana el día de hoy, después de que informó operativo de Bacanora, es que en el control territorial, incluso la guerra que se vive por la Plaza de Mexicali, la operatividad del narcomenudeo y de otros delitos se concentra en Mexicali. Mientras que en la base de operaciones San Luis Río Colorado y el núcleo logístico es en Sinaloa. Y en este triángulo ubicado en Durango, Sinaloa y Sonora. Esto muy bien identificado por la autoridad. Y pues bueno, mucho se habla de que el ruso justamente no se encuentra en Mexicali y se encontrará en esa zona que es pues muy vista, muy perseguida del estado de Sinaloa, entre Sinaloa, Durango y Sonora, pero bueno, eso ya son información que lo tendrá que identificar la misma autoridad, pero esta es más o menos la forma en la que trabajan estas células delictivas. Lo mismo en el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo mismo en el caso de los chapitos, o sea, los jefes, pues no están viviendo en estas zonas, ¿no? Pero déjeme irnos hasta San Luis Río Colorado, Sonora, en donde se encuentra nuestro compañero Humberto Melgoza y su semanario Contraseña, que nos trae mucha información, como todos los martes. Melgoza, te saludo con gusto. Buen día, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo para ti y para todo tu amplio auditorio. Recién escucho ahí la nota esta que estás pasando, nada nuevo, es histórico que los grupos delictivos que operan en esta región siempre tengan pues a San Luis Río Colorado como una zona de amortiguamiento. Recuerdo cuando operaba el Checo 06, que era el jefe de la plaza en Mexicali. Él operaba para el cártel de Sinaloa antes de que se fracturaran estas dos grandes facciones de chapitos y mayos. Y cuando se calentaba mucho la plaza, ellos venían y se resguardaban acá a San Luis. Incluso cuando iban a hacer operativos, salía la gente enfierrada de acá y hacían allá su desastre en Mexicali y después se replegaban acá a Sonora. Esas son las ventajas para estos grupos delictivos, la vecindad y la cercanía entre ambas ciudades, entre ambos estados, que no nada más se conectan a través del puente Río Colorado, sino a través de múltiples brechas, a través del valle, la zona esta del 57, que es una área compartida entre Sonora y Baja California, que en conjunto se le conoce como el 57 y que facilita la operación de estos grupos criminales en esta región. Y obviamente pues la matriz siempre es allá en Culiacán, que es la capital del narcotráfico en México. Sí, sí, sin duda alguna, es algo que hemos venido siguiendo, incluso los informes desclasificados de la DEA así plantean, ¿no? Por mucho tiempo planteaban a San Luis y a Mexicali como estos grandes almacenes de la droga antes de cruzarlas hacia California, pero esto ya ha cambiado y ahora ya se dan otro tipo de delito, ahora ya son considerados como plazas
donde incluso el narco se las pelea. Pero Melgoza, coméntanos qué información nos traes. Bueno, Jorge, algo relacionado con el narco, hace un par de días la patrulla fronteriza de Yuma informó de la detención de un ciudadano americano ahí por la Interestatal 8. Este ciudadano americano obviamente debió haber cruzado de San Luis hacia allá porque es la ruta que sigue la droga. De ahí se traslada obviamente a Phoenix y ahí ya se distribuye hacia toda la Unión Americana. Este vehículo fue detenido en tránsito y después de una inspección de un binomio canino se pudo detectar que en el interior, en un clavo, como se le llama coloquialmente, en un compartimiento secreto, llevaban un montonal de paquetes de metanfetamina, vulgarmente conocido como cristal. En total dio 60 kilos el peso estimado de esta droga y que por supuesto estaba destinada a distribuirse en el mercado americano, que es el mercado más voraz de todo el mundo, el de mayor consumo per cápita y por supuesto el más atractivo para la delincuencia organizada porque pagan en dólares, por supuesto. Ahí podemos apreciar la imagen de este binomio, como le llaman las autoridades, y tenía que ser de esa raza, pastor belga Malinois, que son los perros policías por excelencia. Ya desplazaron al pastor alemán y al Rottweiler, a otras razas que tradicionalmente se utilizaban para el combate al narcotráfico, para detectar dinero sucio e incluso cuerpos o gente que está también atrapada en edificios derrumbados. Esta raza es muy apreciable por su instinto y por su gran lealtad para el ser humano. Eh, ahí se los encargo. Nomás vean un pastor belga, mejor salúdenlo de lejecitos, no vaya a ser que luego les ande por ahí oliendo cosas que no se deben. Jorge, otro tema también que tiene que ver con seguridad pública. Ayer se confirmó que una osamenta que se encontró en la zona de las antenas, que es un gran narcocementerio, que no le pide nada a la colonia Miguel Alemán aquí en la vecindad con Mexicali, en donde el crimen organizado ha adoptado para deshacerse de sus enemigos, de sus rivales, de sus víctimas. Obviamente ahí se han encontrado muchos cuerpos, vestigios, osamentas en los días recientes y en los años anteriores, y este es el que ahora nos ocupa, el cuerpo de Eleazar Camargo Guerrero, un muchacho veinteañero que había sido levantado hace un par de años por una célula de la delincuencia organizada aquí en San Luis Río Colorado. Esta, este hallazgo fue gracias a una de las células de búsqueda que opera aquí en San Luis Río Colorado y que pues tuvieron ya este hallazgo positivo, así le llaman ellos. Ya se hizo la comparación genética con su familiar y dio positivo para poder identificar de manera fehaciente que los restos pertenecían a quien en vida llevó el nombre de Eleazar y pues de esta manera al menos la familia ya tendrá la oportunidad de brindarle cristiana sepultura, no con la ostentación y el lujo que presumió Mencho durante su funeral, pero sí algo digno, algo modesto para tener a dónde ir a rezarle, a dónde ir a llorarle y pues en las condolencias para la familia, que al menos pues ya no van a tener ese sufrimiento, esa incertidumbre, esa que carcome el alma de no saber qué fue de su ser querido. Obviamente les hubiera gustado encontrarlo en otras circunstancias, pero pues finalmente también es una manera de cerrar esa herida, Jorge, de amainar ese sufrimiento que yo creo que es mucho peor, es como morir 1000 veces, imagínate, tener esa incertidumbre y esa duda de qué habrá sido de su hijo, de su hermano, de su padre de familia, que desafortunadamente, George, estas situaciones se cuentan por miles, por decenas de miles. Sí. Es una verdadera tragedia nacional
en todo el territorio nacional. Es una modalidad que ha adoptado el crimen organizado para pues ya no engrosar esta estadística que llegó a límites escandalosos en cuanto al homicidio doloso. Ahora, pues las estadísticas oficiales que ahí ya le metieron jiribilla para efectos de que estar allí pues escondiendo o maquillando los delitos, de que pues ya no esté el homicidio del oso con esas cifras tan espeluznantes, pero ahora están las desapariciones forzadas, los levantones despuntando. Pero no sé qué Melgoza, será peor, la verdad. Melgoza, para que muy bien lo señalabas al principio, nada le pide, por así decirlo, la zona de las antenas al poblado Miguel Alemán. Incluso antes de los hallazgos de hace 2 años en el poblado Miguel Alemán, la zona norte, no la reserva natural en donde ahorita está concentrada las pesquisas, sino en la zona norte donde también se habrían encontrado más de 21 hallazgos de restos óseos. Antes de eso, ya en la zona de las antenas se encontraban cadáveres. Y esta zona, para que nos puedas ubicar, Melgoza, que se encuentra en San Luis Río Colorado, más o menos que nos digas dónde está, qué hay cerca, cómo se encuentra el lugar, sobre todo para quienes nos ven desde otros municipios o incluido el mismo Mexicali, que quizá no ubica tan perfectamente como tú la zona de las antenas. Sí, claro, y también acá en San Luis Río Colorado, Jorge, tienes un gran auditorio muy amplio. Obviamente espero que yo también contribuya ahí un poquito en Claro, el tema del rating. sí, Efectivamente, Jorge, de hecho, Mónica Espinosa, ella es líder de una célula de madres buscadoras aquí en San Luis Río Colorado. Ella obviamente nunca pensó que fuera a convertirse en activista. Antes de eso era una madre de familia, una mujer dedicada al hogar, hasta que se llevaron a su hijo a Rafael, a Rafael, eh, eh, mm, ¿cómo se llama el muchacho este? Alvarado. Entonces, ella ha calificado a la zona esta de las antenas precisamente como un gran cementerio clandestino. A ella se le manifiesta incluso en sueños que por allí es por donde debe de estar su hijo. Desafortunadamente, ya luego de 3 años, las esperanzas se van reduciendo. Me refiero a las esperanzas de encontrarlo con vida. Y claro. efectivamente, esa es la zona en donde recurrentemente hacen operativos acompañados también de autoridades ministeriales para hacer las excavaciones, para hacer un rastreo, ahora también apoyados con dron, con la colaboración de Soraya, esta muchacha de Mexicali, que se han hecho Sí, ellas muy íntimas, las une el dolor. Y efectivamente, ahí en la zona esta de las antenas están ubicadas hacia el sur de la ciudad. Es una zona desértica, por supuesto, en donde, como está ya hacia la salida a Sonoita, prácticamente rumbo al Golfo de Santa Clara, por allá, por donde está la carretera costera, se facilita para la delincuencia organizada deshacerse allá de los cuerpos porque tiene salida hacia la carretera al Golfo y también hacia la carretera Sonoita. Entonces, obviamente, pues el terreno se presta porque es arena, no es tierra dura, arcillosa, que batarían mucho para excavar, sino que en un 2x3 hacen una fosa ahí de 1 metro de profundidad, y allí es donde acostumbran deshacerse de los cuerpos. Te comento que esta zona de las antenas es muy famosa acá en San Luis Río Colorado. Como no hay muchos lugares de esparcimiento, los domingos, los cheroqueros, la mm, gente que es muy típica de aquí de San Luis, que le gusta andar en las dunas haciendo allí sus rosqueteras y sus pachangas, acostumbran a hacer fiesta. Allá es una zona pues donde hay mucha tolerancia, por supuesto, todo el mundo pisteando, tirando party con música. De hecho, el ejército se da sus vueltas por allá, hacen sus rondines y me comenta gente que son asidos de que ellos también entran al party, pues andan ahí flirteando con las muchachas y no lo dudo que también se echen algunos alipuses aprovechando que está ahí el ambiente y se presta. Obviamente, pues también tienen derecho nuestros elementos del ejército mexicano de echarse de vez en cuando una cerveza, pero sí deben pues de cuidar las formas y de claro. no involucrarse demasiado.
Pues muchas gracias, Melgoza, por el reporte, por ubicarnos en esta zona donde, como dices, para los colectivos son cementerios clandestinos. Abrazo fuerte, Melgoza. Hola, pues Jorge, pendientes y un abrazo para todos. Ahí tienen ustedes a Humberto Melgoza y su semanario Contraseña. Todos los viernes, ya sabe, puede buscarlo, leerlo en su página de Facebook y acá con nosotros todos los martes dándonos reporte muy, muy amplio, ¿no? De lo que ocurre en toda esta entidad fronteriza también y entidad vecina, pues, de Baja California. Y siguiendo en los temas, ya estamos por concluir el programa del día de hoy. Comentarles sobre la detención de María de la Luz, Concepción, alias la tía, alias la abuela o alias la güera, independientemente cómo usted la ubique o cómo lo ubiquen en la zona. Ponga atención porque esta detención es muy importante, ya que quienes contribuyeron a que fuera detenida fueron los mismos colectivos, fueron las mismas madres buscadoras que le reclaman y que le exigen ahora que les digan dónde están sus hijos. Y es que, de acuerdo a la investigación que tiene la Fiscalía General del Estado, la información que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, después de un operativo que hizo en la zona, vecinos de la misma colonia Los Valles, de este fraccionamiento Los Valles, en Tijuana, y además también de algunos informantes que han referido a los colectivos y también a la propia autoridad, que María de la Luz Concepción forma parte de la célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación, de dar información clave para que fueran desaparecidos varios jóvenes. Esta información, que el día de hoy la obtenemos del programa Ciudad Capital, que hoy por la mañana daba a conocer algunos de estos datos, pero sobre todo el rostro, ¿no?, cubierto de María de la Luz Concepción, es señalada directamente por la presunta relación con la desaparición de jóvenes ocurrida desde octubre del 2025. Estos son algunos de los jóvenes que se les denuncia que ella pudo haber formado parte de esta desaparición, como es el caso de Esmeralda Janet, que es la única mujer que usted ve ahí en esta imagen de pesquisas. Esmeralda Janet, alias La Lic, quien fue asesinada en diciembre del 2025 en Jalisco. Lo confundí. No es esta mujer la que usted está viendo en pantalla. Lo que yo le digo, que estas investigaciones de María de la Luz Concepción las habría cometido con el apoyo de Esmeralda Janet, alias La Lic, ¿no?, quien ya fue asesinada en diciembre del 2025 en Jalisco. Pero también que la abuela o la tía formaba parte de este grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por el Cabo 27, quien lo identifican como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en varias colonias en Tijuana. La detención se dio en una jornada de búsqueda en la zona de Los Valles, en donde las madres buscadoras estaban acompañadas por elementos de la Fiscalía General del Estado y su objetivo era colocar volantes con los rostros de sus hijos desaparecidos como parte de las acciones que realizan para intentar localizarlos, estas búsquedas que se dan en diferentes colonias. Mientras estaban haciendo esta actividad, algunos vecinos del fraccionamiento se acercaron para proporcionar la información que resultó clave. Según relataron las madres buscadoras, los residentes les dijeron que la presunta responsable de las desapariciones era María de la Luz Concepción, quien es también presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. La güera o doña Juanita, como también la ubican a esta mujer que, pues bueno, cuenta con la presunción de inocencia. No hay todavía carpetas de investigación, pero sí ya información clave que se le dio a las madres buscadoras, pero que también información tenía la misma autoridad al respecto. Entre los jóvenes desaparecidos, ahora sí, si quieres poner la imagen, Isaac, por favor. Los jóvenes desaparecidos que les comentaba hace unos momentos se encuentran Abraham Isaac Arredondo Flores, Carlos Abel Trujillo Torres, Edgar William Sharon Preciado, y ahora sí, por eso le ofrecí una disculpa hace rato que confundía los nombres,
Mónica Patricia López Medina y Sandra Fidel Velarde Cepeda. Ellos, 2 mujeres, 4 hombres, junto con Juan Sebastián Domínguez, forman parte de las denuncias presentadas por los familiares y que acusan como una probable, supuesta integrante de de esta célula de crimen organizado, y que ella fue no quien los desapareció, pero sí quien proporcionó información clave para que fueran ubicados estos jóvenes que al final del día fueron desaparecidos por el cártel Jalisco Nueva Generación, según la información con la que cuenta la autoridad. Las madres buscadoras informaron que la mujer vinculada con el cártel incluso llegó a interactuar con ellas. Sí, que la tía, la abuela, doña Juanita o la güera, con cualquiera de estos alias, se acercaba con ellas, con las madres buscadoras, y les decía: si tengo información te la voy a proporcionar, si los veo te voy a decir dónde están, no se preocupen, estoy con ustedes. Por eso la tenían muy bien identificada, porque era una señora que incluso se acercaba con los colectivos, una señora que les daba incluso cierta información. Pues bueno, los vecinos, cansados de la operatividad en esta colonia, la denunciaron directamente a la señora. Pero además ya había información que tenía la autoridad con respecto a la tía, porque la misma hoy detenida les avisó que conocía a uno de los hijos de las madres buscadoras. Le dijo: conozco a tu hijo, lo he visto, se la pasa por este fraccionamiento Valles, y si tengo información te la voy a dar después. Le dio un abrazo y les dijo: madres buscadoras, estoy con ustedes. Esto generó demasiada molestia y hoy se encuentran indignadas. La mujer se encontraba en una vivienda que era señalada incluso, no porque vivía ahí la güera, pero que también formaba parte de esta línea de desaparición forzada de jóvenes. La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana llegó al lugar y pues la arrestó, la llevó detenida. Los familiares desaparecidos en un convoy siguieron a la fiscalía, le reclamaron con todo a la tía hasta llegar a las instalaciones de la fiscalía, que es donde veíamos ahí. Es una imagen que publicó el compañero periodista Said Betanzos, que fue de los primeros que dio información al respecto de la detención de la abuela, que le digo, la vinculan con la desaparición forzada de 2 jóvenes mujeres y de 4 hombres más, y todo esto, y de 5 hombres más jóvenes. Pero bueno, ya le digo, está a cuenta la presunción de inocencia y veremos qué tanto estaba involucrada y cómo estaba involucrada la tía. Y bueno, para despedirnos, comentarles, darle seguimiento a algo que les decíamos el día de ayer, cuando el exgobernador Jaime Bonilla Valdés pues se presentó ante el juez de control. Ahora ya Jaime N. Ya no podemos decir su nombre completo ligado a este caso de Next Energy o ligado a las audiencias, porque él ya en la audiencia solicitó que no se diera a conocer su nombre completo ni sus datos personales, dirección, etcétera. Por eso, pues bueno, ya solamente como Jaime o el tío Jimmy, como le dijimos nosotros, porque le decíamos que es como Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Igualitos, mienten por convivir, tienen un medio de comunicación donde dan golpeteo político y donde litigan en medios de comunicación, tienen mucho dinero, tienen casas en Estados Unidos, viven en Estados Unidos y pues forman parte de estos ricos que mediante el amparo del Estado y los beneficios de corrupción de entre políticos, pues ha mantenido su riqueza. Y además, trompista y además pues, republicano, ¿no? Entonces, hablamos que cumplen con todos estos ingredientes, requisitos para ser el tío Jimmy. Pero bueno, uno de los temas que el día de ayer no comentamos y que el día de hoy lo pasamos con todo y declaración es cuando Jaime Bonilla Valdés señala que dijo, pues yo todavía no estoy inhabilitado, ¿no? Porque todavía no está firme la decisión. En efecto, no está firme, pero ya hay una sentencia de inhabilitación, hay una resolución de inhabilitación en su contra. Falta que él apeló y ya veremos.
Señala que no buscará ningún puesto, pero escuche bien cuando habla de la posible alianza con Morena. Él les dice que no, pero escuche por qué no. Veamos. Habilitación, pero no, de hecho no estoy inhabilitado. Es un proceso que tiene varias instancias, ¿verdad? En las primeras, pues obviamente ella misma lo generó, era obvio que se perdiera ahí. Pero yo creo que, y tengo fe en el sistema judicial, que es administrativo, que se hagan las cosas correctas. Si no y mantener la política de afuera. Iniciado, mi teléfono. Sí. Pásale. Si no está inhabilitado. Sí, claro. ¿Usted quiere participar? ¿Va a participar? ¿Lo vamos a ver en las boletas? No, yo soy dirigente de un partido nacional y soy el comisionado estatal del Partido de Trabajo. Mi deseo es crecer mi partido. Mi partido creció 400% en la última elección, en el último proceso. Creemos que vamos a crecer un tanto igual y por ende lograremos más posiciones. Gobernador, a nivel nacional, todavía se está dirimiendo la posibilidad de alianza o no alianza de Morena con el PT. En el caso de Baja California, ¿usted cómo ve? Si es necesaria la alianza de Morena con el PT, dadas las circunstancias que se viven. Que quede muy claro, a mí no me interesa la alianza, como no me interesó en el proceso pasado. Yo siento que Morena está muy golpeada. Yo siento que los temas del narcotráfico han afectado mucho a Morena y yo creo que, y se lo he expresado yo a México, pero yo no soy el dueño del partido, la línea viene de México, pero yo ya me expresé. Si dice que tenemos que ir en alianza, bueno, pues tendremos que ir en alianza, pero yo no creo que le sea de alguna manera benéfico para nuestro partido. Pero se define ya entonces. Eso se define ya, pues ahí nomás. Porque está ligado prácticamente con el narco, ¿no? Los escándalos del narcotráfico le pegaron mucho a Morena y dice, por eso no la quiero yo. Pero también define algo que ya todos sabíamos, que él no manda, pues. Él compró la franquicia, pero las decisiones se toman en Ciudad de México. Curioso será, ¿no? Verles en alianza, porque esto es más un tiro político entre Marina y Jaime Bonilla. El mismo Jaime Bonilla, pues fue el primero que estableció temas que tenían que ver con el narco. Fue el mismo Jaime Bonilla. Él mismo empezó con todo con este show. Pero mire, antes de despedirnos, pedirle que si usted no ha comprado el periódico La Crónica de hoy o si usted no ha visto nuestra columna, pues hágalo también en redes sociales, como en el mismo portal del periódico El Imparcial de La Crónica, donde, ya sabe, todos los martes sale nuestra columna y no son las formas a raíz de la manifestación del 8am. No lo voy a explicar más, usted métase, pero yo le digo, no son las formas. Así que esa es la columna que el día de hoy escribimos y que se fue publicada ya. Ya estaremos haciendo videocolumna, ya sabes, sobre el tema. Y antes de despedirnos, de todas maneras, ahorita vamos a escuchar a la gobernadora Marina del Pilar, pero el día de hoy fue interesante escuchar, porque primero que la gobernadora fuera a San Quintín, ¿no? Después de todo este show por Miriam Cano y todo este desastre que se tiene en materia política por cosas menores y por cosas también mayores como son servicios públicos. Pues el día de hoy la gobernadora anunció una inversión de 2.590 millones de pesos para reducir rezagos históricos. Por lo tanto, se va a implementar, dijo la mandataria estatal junto con Alfredo Álvarez, el plan de atención integral para San Quintín, este municipio olvidado al sur de la entidad. Entre los proyectos más relevantes está el paquete de infraestructura hídrica con una inversión de 1.500 millones de pesos, incluida la desaladora de San Quintín, la ampliación de la desaladora de Padre Quino, 5 pozos de agua potable y obras de distribución para garantizar el acceso al agua en la región, además de la regularización de la tenencia de la tierra para 12,000 familias y obras de electrificación en las colonias. Así lo dijo la gobernadora Marina Pilar desde San Quintín. Y bueno, nos despedimos, lo dejamos justamente con lo que dijo la gobernadora sobre el tema. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Mañana con el Rudy toca debatir y discutir temas. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Que pase excelente día, lo que resta del día o independientemente a la hora que usted nos vea. Vamos a presentar el día de hoy el plan de atención integral para San Quintín. Es un plan primeramente de justicia social. En segundo lugar, un programa de actividades sociales, culturales
y turísticas. Se realizó un diagnóstico territorial con las distintas dependencias, en el cual llegamos a un censo a través de la Secretaría de Bienestar Federal, que el Estado, el gobierno de Baja California está haciendo la aportación de predios para que programas nacionales, programas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lleguen hasta San Quintín. En infraestructura vial, quiero anunciarles una inversión inicial de 53 millones de pesos. En infraestructura hídrica, más de 1.500 millones de pesos. La desaladora de San Quintín, la ampliación de la desaladora Padre Quino, 5 nuevos pozos de agua potable y también las obras de macrodistribución. En infraestructura eléctrica vamos a invertir más de 176 millones de pesos. El programa de regularización de la tenencia de la tierra, que va a beneficiar a más de 12,000 familias. Se están entregando más de 82,000 apoyos para grupos de atención prioritaria. Más de 27,000 mujeres sanquintinenses han sido beneficiadas, más de 2,355 apoyos para las juventudes sanquintinenses y más de 20,000 trabajadores han sido atendidos durante esta administración. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de marzo tenemos el descuento del 5%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali, con mejores servicios, más obra y seguridad.